Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación. Hoy es jueves 3 de agosto de 2023. Soy Citlali Pérez y le presentaremos la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, en territorio nacional. Damos la bienvenida a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación de lengua de señas mexicana. Comenzamos. Por invadir la competencia del legislador federal, la Corte invalidó disposición de Aguascalientes que establecía que el delito de secuestro no prescribía. Explotación sexual y trabajo forzado, principales ilícitos de la trata de personas. La designación de ministros a través del voto popular propiciaría la pérdida de la independencia judicial. La reinserción social es un derecho y un proceso de justicia social, aseguran autoridades. En su sesión de este jueves, el Pleno de Ministros resolvió dos asuntos, uno de ellos relacionado con el Código Penal de Aguascalientes. El Pleno de la Corte declaró inconstitucional el artículo 87, párrafo segundo del Código Penal de Aguascalientes, publicado en abril de 2022, pues determinó que el Congreso de ese estado invadió competencias del Congreso de la Unión al legislar sobre aspectos vinculados al delito de secuestro. El artículo impugnado resulta inconstitucional toda vez que al regular cuestiones ya previstas por la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, el Congreso de la entidad federativa invadió la esfera competencial del Congreso de la Unión. Entre los efectos de la decisión está que la invalidez del artículo será retroactiva a la fecha en la que la norma entró en vigor. En otro asunto, el Pleno determinó que quedó sin materia la Declaratoria General de Inconstitucionalidad solicitada por la segunda sala respecto del artículo 132, fracción segunda de la Ley del Seguro Social. El 24 de marzo de 2023 se publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se derogó la fracción segunda del artículo 132 de la Ley del Seguro Social. En consecuencia, el problema de inconstitucionalidad advertido por la segunda sala ha quedado superado con la derogación de la norma analizada. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El segundo tribunal colegiado en materia civil y administrativa del noveno circuito estableció que cuando los abogados celebran un contrato de prestación de servicios profesionales con un trabajador para recuperar prestaciones no cubiertas por el patrón, pactando por concepto de honorarios, el 40% de la cantidad que se obtenga como condena constituye un caso de explotación del hombre por el hombre, situación que está prohibida por la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 21, numeral 3. Explicó que dicho convenio afecta tanto el patrimonio como la dignidad de la persona trabajadora, ya que el porcentaje es desproporcional y mengua en demasía la indemnización a su favor. Y en segundo lugar, porque vulnera su dignidad humana, ya que le impide ejercer su derecho a recibir un salario justo, afectando el goce y satisfacción de sus necesidades básicas y su calidad de vida. Y la magistrada Taisia Cruz Parcero aseguró que el 80% de las víctimas de trata son mujeres. Para combatir con éxito la trata de personas, es necesario analizar los casos con una perspectiva de género a fin de evitar la criminalización de mujeres que en realidad son víctimas de este delito. Así lo señaló la magistrada Taisia Cruz Parcero, directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, al participar en las mesas de diálogo sobre el delito de trata de personas que organizó la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Se refirió al caso de mujeres que son engañadas para ejercer la prostitución forzada y que después son obligadas a participar en el delito de trata, enganchando a otras mujeres o vigilándolas. En estos casos cobra vigencia justamente el artículo 37 de la Ley de Trata que ya mencionábamos, en donde el propio legislador contempló que no debe criminalizarse, no debe reprocharse el delito a la víctima que lo comete bajo la amenaza o dominio del tratante. Y esto, insisto, es una distinción que no siempre se realiza, y hoy en día tenemos mujeres siendo procesadas o con sentencia definitiva por delito de trata cuando ellas mismas
o estaban todavía siendo víctimas o habían sido víctimas de este tipo de conductas. La magistrada lamentó que varios operativos de las fiscalías locales contra la trata de personas se realizan en lugares donde mujeres ejercen el trabajo sexual bajo su consentimiento y sin restricción de su libertad, lo que ha provocado que meseros, cajeras y personas de limpieza estén en la cárcel. Es importante tener como esta claridad de cuándo sí se está en una situación de trata, porque en muchas ocasiones también en este tipo de establecimientos las mujeres fueron engañadas, las mujeres tienen sus documentos retenidos, particularmente muchas veces cuando se trata de personas que vienen del extranjero. Dijo que en estos casos las investigaciones deben ser exitosas y las sentencias implacables. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y en este mismo foro se dio a conocer que el Consejo de la Judicatura Federal está elaborando una serie de mecanismos e indicadores para cumplir con las sentencias y recomendaciones al Estado mexicano por parte de organismos internacionales. Lo anterior lo dio a conocer Arturo Guerrero Zazueta, director de Derechos Humanos del Consejo, quien precisó que iniciaron con temas relacionados con violencia de género y tortura y ahora atienden asuntos que tienen que ver con desaparición forzada y trata de personas. Agregó que en principio se identifican las obligaciones que tiene que cumplir el Poder Judicial, las homologan e identifican los tratados y normas que deben aplicar. Indicó que la mayoría de los comités de Naciones Unidas han emitido recomendaciones al Estado mexicano en materia de trata y puso como ejemplo una en la que piden garantizar a indígenas mexicanos e indígenas migrantes centroamericanos que trabajan en el sector agrícola y doméstico, condiciones laborales justas y satisfactorias, así como prevenir y sancionar todos los casos de explotación laboral. Investigar, prevenir y enjuiciar, garantizar el acceso a la justicia a víctimas, garantizar reparación adecuada. Acá hay tres que ya tienen que ver ahora sí con Poder Judicial. Entonces, el trabajo que se está haciendo es tratar de identificar por cada derecho cuáles son las obligaciones, cómo se traducen en reglas específicas y cómo esas reglas tratamos de llevarlas a indicadores. Y en más temas, la Sala Superior dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata, con el que propone resolver el juicio que promovió Jacob Polensky para impugnar el acuerdo de improcedencia dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. La actora reclama la negativa de registro como aspirante a coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, que le fue negado por el Comité Nacional Electoral de Morena el 16 de junio. El proyecto propone declarar improcedente el recurso, ya que fue presentado de manera extemporánea, pues la ley fija un plazo de 4 días para impugnar el acto que se pretende controvertir a partir de su notificación. Y por su parte, la Sala Regional Monterrey confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Querétaro que desechó la demanda presentada por personas de la diversidad sexual y personas con discapacidad para controvertir que el Instituto Electoral local no incluyó acciones afirmativas a favor de estos grupos vulnerables en la iniciativa de reformas a la ley electoral propuesta por este instituto al Congreso local. Las y los magistrados determinaron que estos grupos en situación de desventaja carecen de interés jurídico y legítimo para impugnar, pues la iniciativa aún puede ser modificada por el Congreso. Lo que se considera irregular en el proceso puede ser reparado, ¿sí?, en una decisión última, o lo que se puede considerar un proceso pulcro puede ser deformado con la decisión última. Tendríamos que esperar entonces a ver qué sucede en última instancia para saberlo. Es momento de una pausa, enseguida continuamos. Al regresar, aumenta el delito de extorsión, pero pocas personas denuncian. El derecho a la seguridad social, el reconocimiento de familias de crianza y el principio pro persona.
estamos tratando de analizar si las familias de hecho son sujetos de protección de la seguridad social. La realidad social te va mostrando que es mucho más dinámico, que el derecho además no se puede quedar atrás. Seguridad social para familias sin vínculos biológicos. Jueves, 3 de agosto, 21 horas. Qué bueno que continúa con nosotros, le tenemos más información. En la UNAM se analizó la propuesta presidencial de modificar la manera de designar a los ministros de la Suprema Corte. La designación de ministros de la Corte por medio del voto es un modelo que nos debe preocupar, advirtió César Astudillo Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como parte del verano de la investigación científica 2023, Conocimiento de Frontera, en la conferencia Designación de los Jueces Constitucionales, el académico calificó esta medida como un error. Los partidos políticos empezaron a decir, oye, yo creo que tú tienes un gran perfil, órale vas, además eres cercano a nosotros, cuando tengamos algún problema te vamos a buscar y ahí nos echas la mano, ya saben, todo esto que sucede. Los grupos religiosos, los grupos sindicales, los grupos, el gobierno también estuvo interesado. Decía, bueno, ahí está, los empresarios, todos. Durante su participación, Astudillo Reyes dijo que peor aún, cuando el titular del Ejecutivo Federal ha hecho afirmaciones que realmente preocupan. Y ya dijo algo que al menos los que nos dedicamos a estudiar estos fenómenos nos debe alertar. El presidente ya dijo, esta va a ser una de las banderas de campaña en 2024 y con eso nos está diciendo que él va a estar presente. El investigador de la UNAM recordó que estos modelos de designación de jueces constitucionales aparecieron en Venezuela en 2009, situación, indicó, que tuvo injerencia en la equidad de la contienda electoral. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y en más noticias, la organización México Unido contra la Delincuencia dio a conocer que el Poder Judicial Federal admitió a trámite un amparo en el que reclama la omisión del gobierno federal de aplicar y emitir la encuesta nacional de adicciones. Ello tras 6 años de que las autoridades han dejado de emitir información periódica y confiable sobre este tema. Dicha encuesta permite conocer la prevalencia del consumo de sustancias en México, así como las características sociodemográficas de la población consumidora. Destaca que la ausencia de dicha encuesta afecta el derecho de acceso a la información e impide contar con información confiable para diseñar políticas públicas adecuadas en materia de adicciones, lo que propicia discriminación y violación de los derechos de este sector de la población. Y en un foro se analizaron los elementos que se deben cubrir para que la reinserción social de las personas privadas de la libertad sea exitosa. Para garantizar una reinserción social real es necesario visibilizar a la población que egresa del sistema penitenciario y buscar que toda la población les brinde apoyo. Así lo señaló el director general del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, Arturo Alberto Morel, al inaugurar el coloquio internacional sobre reinserción social real que se realiza en el marco del segundo Festival Iberoamericano de la Libertad. Que hable justamente de la importancia de visibilizar a la población que egresa del sistema penitenciario y buscar entre todos, todas y todes las herramientas y las alternativas para justamente hacer una reinserción social real. Destacó la importancia de apoyar de igual forma a las familias de las personas que egresan de las distintas prisiones que hay en la Ciudad de México y de todo el país. En el coloquio se destacó el programa que han desarrollado el Instituto de Reinserción Social y la Procuraduría Social de la Ciudad de México para brindar trabajo a personas que han cumplido una sentencia. Definitivamente la reinserción social debe de entenderse como un derecho, pero también es un proceso de justicia social.
Como sociedad, cada uno desde nuestras trincheras tenemos que coadyuvar a la reincorporación de las personas que ya cumplieron con una pena. Como parte del segundo Festival Iberoamericano de la Libertad, que se realiza aquí en el Complejo Cultural Los Pinos, durante el fin de semana habrá diferentes actividades, como es una boda colectiva de personas que salieron de prisión y que están en proceso de reinserción social. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y de acuerdo con datos del INEGI, solo en el 52.4% de las denuncias por extorsión se abrió una carpeta de investigación. El delito de extorsión ha incrementado en México principalmente en perjuicio de algunos sectores como los comerciantes, empresarios y hasta el transporte público concesionado, como el del Estado de México. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 811 denuncias por este delito tan solo en enero de este 2023. Durante la presente administración, 22.365 personas denunciaron haber sufrido algún tipo de extorsión entre diciembre de 2018 y junio del presente año. La más reciente encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del INEGI reveló que tan solo durante 2021, 4.910.000 hogares fueron víctimas de este delito. De estos, se denunciaron 246.138 casos y en el 52.4% se inició carpeta de investigación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la extorsión es un delito de alto impacto en el cual, a través de engaños, amenazas y/o violencia, se obliga a cualquier persona o sector a hacer o dejar de hacer algo para dañar su patrimonio y su esfera emocional. Es el delito que mayor cifra negra presenta, con un registro del 97.9%. La forma más común es el llamado derecho de piso, en el cual los grupos delictivos exigen dinero a cambio de no agredir o incluso asesinar. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. En el marco del Día Internacional de la Planificación Familiar, se reveló que en México 1 de cada 6 mujeres en edad fértil y sexualmente activa usa algún método anticonceptivo. A pesar de que la vasectomía podría reducir considerablemente los embarazos no intencionales, a nivel mundial la prevalencia de este método anticonceptivo en los hombres nunca ha sido mayor a 2.4%. Se estima además que casi la mitad de los embarazos no son planeados y la responsabilidad de prevenirlos sigue recayendo en las mujeres. Datos del Consejo Nacional de Población de 2020 revelan que 1 de cada 6 mujeres en edad fértil sexualmente activas, 16.8%, contó con la participación de los hombres en el uso de métodos anticonceptivos para la planeación de embarazos o prevención de infecciones de transmisión sexual. Las entidades federativas con el mayor porcentaje de mujeres de edad fértil sexualmente activas y que son usuarias de métodos anticonceptivos modernos, que son píldora del día siguiente, pastillas anticonceptivas, implantes, inyectables, parches o dispositivos intrauterinos, son la Ciudad de México, Sonora y Estado de México, y los menores porcentajes se observaron en Chiapas, Oaxaca y Zacatecas. Los grupos con la menor prevalencia de uso de métodos anticonceptivos fueron las adolescentes, 57.3%, las mujeres hablantes de lengua indígena, 61%, y las mujeres con primaria incompleta o nula escolaridad, 61.1%. En el Día Internacional de la Planificación Familiar, la proyección de la población en México para este 2023 es que ocurran 2.099.809 nacimientos, de los cuales 17.2% corresponden a adolescentes de 15 a 19 años, y se prevé que el promedio de hijas e hijos por mujer durante su vida reproductiva sea de 1.99 nacimientos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. La Confederación Patronal de la República Mexicana demandó reponer el proceso para la elaboración de los contenidos de los libros de texto gratuitos, a fin de que se garantice la participación de todos los sectores del sistema educativo nacional. En un comunicado hizo un llamado al gobierno federal y a la SEP a que se respete el Estado de Derecho y se atiendan las determinaciones del Poder Judicial en la materia, así como las inquietudes de padres de familia, maestros y especialistas respecto al contenido de los libros de texto.
El Juzgado Tercero de Distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México concedió un amparo al exedil de Iguala Guerrero, José Luis N., en el que ordena que se analice nuevamente si debe prevalecer la prisión preventiva por las acusaciones en su contra de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. Un juez especializado en competencia económica concedió 3 amparos a empresas contra el acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía, que define la regulación de precios máximos de gas LP. El Tribunal Electoral de Coahuila desechó las impugnaciones presentadas por el Partido del Trabajo y Morena por supuestas irregularidades en las elecciones gubernamentales del pasado 4 de junio y confirmó el triunfo de Manolo Jiménez Salinas de la alianza PRI-PAN-PRD. La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso en contra de Alberto N. por presunto abuso de autoridad, al omitir registrar la detención de un periodista en Tlaxcala en el Registro Nacional de Detenciones. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en información internacional, durante la lectura de cargos, el expresidente Donald Trump se declaró inocente de los 4 cargos que se le imputan por interferir en las pasadas elecciones, entre ellos el de defraudación de los Estados Unidos. El exmandatario aseguró que las acusaciones son un acto de persecución en contra de un rival político. Trump quedó libre al término de la audiencia, pues el fiscal del caso no pidió la prisión preventiva para el acusado. La próxima audiencia del caso se fijó para el 28 de agosto. Defensores de los derechos LGBTIQ+ y artistas drag presentaron una demanda federal para impugnar una ley de Texas que amenaza el medio de vida y la libre expresión de la comunidad. Los partidarios del proyecto buscan proteger a los niños del contenido sexualmente explícito. Por permitir que mujeres predicaran y rezaran junto a hombres, un clérigo musulmán fue arrestado bajo cargos de blasfemia e incitación al odio. La policía alegó actuar a causa de quejas públicas. De ser considerado culpable, tendrá una pena máxima de 10 años de prisión. Se dio formalmente inicio el alto al fuego entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional durante 6 meses, con el objetivo de forjar una paz entre ambos bandos después de 63 años. El acuerdo aceptado el pasado 9 de junio prohíbe acciones ofensivas, de inteligencia y violación al derecho internacional humanitario. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala informó que las intensas lluvias registradas desde el mes de mayo han dejado hasta el momento 21 personas muertas, 4 heridas y más de 1 millón de afectados. Únicamente 94 damnificados se encuentran en refugios especiales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. Un juez federal de distrito en Pittsburgh, Estados Unidos, impuso la pena de muerte al autor del tiroteo en una sinagoga que dejó 11 feligreses muertos en octubre de 2018. Es la primera sentencia de este tipo durante la actual administración, pese a que el presidente Joe Biden prometió poner fin a la pena capital. El agresor, un camionero de 50 años, admitió haber perpetrado el crimen, del que dijo se sentía orgulloso al considerarse de orientación antisemita. Y de acuerdo con la encuesta de ingresos y gastos del INEGI, 50 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud. México no ha avanzado en la erradicación de la pobreza y la desigualdad, confirmó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 del INEGI. Durante un conversatorio, analistas señalaron la falta de oportunidades y subdesarrollo en el que vive la mayor parte de la población nacional. Los ingresos más altos del ENIC se quedan muy cortos respecto a los que registran fuentes alternas como el SAT. Son obviamente inconsistentes con los niveles de opulencia que sabemos existen en el país. Indicaron que en el año 2000 nuestro país reportaba ingresos per cápita hasta 20% más altos que en países como Chile, Malasia y Turquía. Ahora estas naciones superan a México hasta en 40%. Esto nos dice que hay un desempeño muy limitado, muy mediocre de México en términos de crecimiento en un periodo de 20 años.
¿Esto nos debe preocupar? Advirtieron que 50 millones de personas en el país no tienen acceso a ningún servicio de salud y de las que sí recibieron atención en 2022, 6 de cada 10 lo hicieron en servicios privados, lo cual impactó en que las personas de los deciles más bajos, es decir, del 1 al 4, incrementaron hasta 55% el gasto de bolsillo en salud. Ello refleja, subrayaron, una inefectiva política social y tributaria en México. La apuesta es que les cobramos a los que han sido más afortunados, a los que tienen mayores ingresos, y redistribuimos en un acto de solidaridad social a quienes tienen menos ingresos por las razones que sean. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 28 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En julio, la inflación en la canasta básica agroalimentaria disminuyó 10.2% frente al 11.8% de junio, cuando al cierre de 2022 alcanzó un nivel de 15.3%, el más alto desde que hay registros. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, la menor inflación es consecuencia de la disminución del precio del maíz en el mercado internacional. La inflación de países miembros de la OCDE continuó en descenso en junio, con un índice de precios al consumo de 5.7%, frente al 6.5% de mayo. La organización indicó que todos los países, con excepción de Alemania y Japón, disminuyeron su tasa de inflación, mientras que Chile y México se ubicaron más cerca de la tasa media. Brasil, Rusia, India y China, integrantes del grupo BRIC, demandaron un sistema de divisas más diversificado, estable y predecible. Coincidieron en que el dólar estadounidense no está cumpliendo su función como referente mundial y es en parte responsable por la inestabilidad económica global. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. El gobierno federal informó que a julio de 2023 se registraron 21.885.139 puestos de trabajo formales en el Seguro Social, cifra récord que supera los niveles prepandemia, pues son 1.200.000 empleos más que en febrero de 2020. Agregó que el salario mensual promedio de los trabajadores actualmente es de 16.326 pesos, cifra que continúa al alza. Y se abrió la convocatoria para que los jóvenes participen en acciones que permitan concretar los objetivos de la Agenda 2030, entre ellas el desarrollo sustentable. Con la finalidad de que los jóvenes promuevan la inclusión social, el bienestar económico y la protección del medio ambiente, el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Instituto Mexicano de la Juventud lanzaron la convocatoria de la Red Juvenil por la Agenda 2030. Cuando ustedes llegan al 2030, son ustedes los que posiblemente quieren trabajo decente. Es un objetivo de la Agenda 2030. Ustedes quieren que tal vez varios de ustedes en ese tiempo van a tener hijos. Quieren que sus hijos tengan buena educación. Quieren que sus hijos viven, y ustedes mismos también, en un medio ambiente sano. Indicaron que a través de esta invitación, que estará abierta del 3 de agosto al 8 de septiembre de 2023, podrán inscribirse a 32 jóvenes de entre 18 y 29 años con nacionalidad mexicana y residentes en territorio nacional para que representen cada entidad del país. No se trata de una catarsis en donde vayamos a decir que nos duele, sino más bien de un proceso social en el que las juventudes también podamos estar en la mesa, en donde se toman las decisiones que impactan nuestro presente y nuestro futuro. Son los jóvenes los que nos van a ayudar a llevar la Agenda 2030 a los espacios locales, pero también se convierten en los portavoces de esas opiniones, esas necesidades, para que realmente generemos estas posibilidades de incidencia en la política pública. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y antes de despedirnos, lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez, gracias por su atención, que tenga una excelente noche. Hasta pronto.